Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Bienvenidos nuevamente al programa Mundo Educativo. Un día como hoy, todos los días jueves, de 8 a 9 de la noche, entramos a sus casas y con la idea de poder informarles todo aquello que esté relacionado con el quehacer educativo. El programa anterior hemos estado analizando un poco acerca de aquel borrador que ha sido cuestionado y que va en contra de los colegios privados y sobre todo aquellos colegios en los cuales persisten en todos estos años para lograr hacer un buen servicio. Es un borrador que desanima, que desalienta, cuando tiene que ser todo lo contrario. El Minedu tiene que encargarse de motivar la innovación y de repente con esta norma a punto de aprobarse, creo que no va sino a ocurrir que los colegios de clase C, D, etcétera, puedan simplemente dejar de lado y no sé qué ocurra, no sé qué piensa en todo caso el Minedu, y sobre esto también vamos nuevamente el día de hoy a poder conversar con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, que el día de hoy ha tenido una reunión con diferentes promotores y directores de diferentes distritos, y sobre esto vamos a conversar en nuestra segunda parte. Pero antes de esto, hay un tema todavía muy interesante en el sentido en que esta lucha que inició ya hace algún tiempo, de repente está tomando más fuerza, pero que el Minedu de alguna forma trata de minimizar, y es el problema de las edades. Para ello tenemos nuevamente invitado al ingeniero Edwin Córdoba, quien es padre de familia que dirige la página web Hagamos que Nicole vuelva al colegio. Ingeniero Edwin, agradeciendo nuevamente por su presencia en nuestro programa. Buenas noches, William, te agradezco nuevamente la oportunidad y la invitación que nos has hecho para participar, y bueno, estamos aquí para absorber las dudas que tengas al respecto. Bien, cuando se inició esta lucha liderada por ti, ya había también otros padres de familia que también estaban muy interesados en tratar que se resuelvan los problemas de sus hijos. La otra corriente de padres de familia, en tu caso es Hagamos que Nicole vuelva al colegio, pero limita la matrícula de mi hijo, también es la otra corriente de padres de familia, ¿verdad? Así es, ellos, la asociación Limitan la Matrícula de Mi Hijo, liderada por el señor José Guamán, fueron los iniciadores de esta campaña. A esa campaña yo me adherí al momento de verme afectado por el caso de Nicole, y bueno, ellos, como ya tenían varias experiencias, me orientaron, y en agradecimiento a esa orientación que recibí, que permitieron solucionar el problema de mi hija, es que ahora trato de volcar lo que he aprendido hacia otros padres a fin de que ellos también solucionen los problemas de sus hijos. A la actualidad, Edwin, ¿cómo va la situación de la lucha? ¿El Minedu se da cuenta o no se da cuenta de que se ha equivocado?
Desafortunadamente ha habido una continuidad entre los dirigentes del Minedu del gobierno anterior y el actual gobierno, ¿no? El ministro de Educación se ha continuado en el cargo, los viceministros son los mismos, los especialistas son los mismos, todo el personal que maneja el Minedu es el mismo, entonces el error es el mismo. El error es el mismo de otra manera, Sí, pues, efectivamente, ¿no? Entonces no hemos encontrado, más allá de la ayuda que nos han dado, sí, en este año que nos ayudaron a cumplir la excepcionalidad que permitió regularizar la matrícula de un par de miles de niños, ¿no? Ante la negativa que hicieron las UGELes de cumplir con esta norma dada por el Minedu con sus especialistas y abogados nos ayudaron a los padres y obligamos a las UGELes a cumplir la ley de excepcionalidad. Y hubo un problema, ¿no? O sea, el hecho de que interpretaban mal las UGELes, o los especialistas. Es que desafortunadamente los especialistas, para facilitarse su trabajo, tuvieron que mentirle a los directores de las instituciones educativas diciéndoles de que la norma de excepcionalidad no se iba a cumplir. Entonces, al decirles ellos eso a los directores de las instituciones educativas, entonces un poco que se sintieron mal cuando el ministerio saca la norma de excepcionalidad y le dice que sí deben de cumplirla, pues iban a quedar como mentirosos. Entonces simplemente optaron por insistir en negarse a la excepcionalidad, amparados también en un error o una descoordinación que hubo con el área de CIAGIE del propio Minedu, el cual no había implementado las funcionalidades en el sistema del CIAGIE que permitan que los directores de colegio matriculen a los niños. Eso se solucionó en el mes de mayo, afortunadamente, el 6 de mayo exactamente, en la cual se cambió la forma de matrícula de los niños, en la cual se creó una parte de matricularlos a la excepcionalidad mediante gestión de traslados, y con eso ya los directores pudieron darse cuenta de que sí era factible matricular a los niños, y entonces empezaron a regularizar todas esas matrículas. Aquí se tuvo en uno de los programas a la gestora de esta norma, ¿no? Y se quedó demostrado que no tenía un fundamento científico frente a esto. La doctora Emma Aguirre, que participó en ese programa, nos manifestaba de que la idea de crear el CIAGIE era un poco de poder controlar las matrículas por cuanto en los asentamientos mineros en cierre, ¿no? Esas empresas grandes que ya van cerrando porque se les acaban las vetas. Los colegios también pues tienden a cerrar por falta de alumnado, ¿no? Entonces, ante esa situación, los profesores de dichos asentamientos mineros o de los colegios de dichos asentamientos mineros empezaron a captar niños ya no de acuerdo a la norma de esos años, que era el 31 de julio, sino empezaron a captar niños de 5 años, niños de 4 años. Por corregir esas irregularidades en esos lugares lejanos, es que se implementó el CIAGIE, pero al implementarse el CIAGIE cambiaron la fecha de corte del 31 de julio al 31 de marzo sin ningún tipo de sustento. Es decir, es como si quieras, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Quieras cocinar una papa a la huancaína y compres camote, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y es que lastimosamente no es el único caso, te comento, Edwin, en la cual sacan normas del Minedu un poco alocadas, trasnochadas, no sabemos qué nombre ponerle, te comento. Pero sin embargo, en el tema de las edades, en la cual nuestro programa también se ha preocupado y se ha, vuelto, una especie de vocero, porque creemos firmemente de que si el Minedu se ha equivocado, entonces que se rectifique, que se dé cuenta de que en vez de solucionar los problemas está empeorando y de alguna forma está limitando el accionar del niño a medida que va creciendo con el tiempo. ¿Cómo va el tema de la lucha actualmente, Edwin? Bueno, como dije en un principio, afortunadamente al ser las mismas autoridades del Ministerio de Educación que permanecen en el gobierno anterior, no hay una señal de cambio por ese lado. Entonces nosotros estamos enfocando nuestra solución de otra manera. Nosotros consideramos que son 3 problemas específicos. Uno es el problema de los
niños que están estudiando ya en grados superiores de primero, segundo y tercer grado, y que sin embargo siguen litigando con el Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación considera que esos niños deberían estar estudiando en inicial de 4 y 5 años. Es un absurdo, porque ya los niños tienen 7, 8 años y siguen todavía litigando con el Ministerio de Educación para que se les reconozca sus estudios. Luego tenemos los casos de los niños de inicial que no pudieron acogerse a la excepción. Esos niños, pues, al no haber una forma de poder matricularse, ahorita están en una situación, digamos así, rara o extraña de que asisten a clases, pero no están registrados en ningún sistema, no figuran en nóminas, o sea, están de manera irregular. Y se ven afectados ellos por cuanto se espera que cambie la norma, y si ellos se acogen a la fecha de corte el 31 de marzo, pues perderían cualquier posibilidad de regularizar sus estudios. Y finalmente tenemos el reclamo general, es que de una vez se cambie la fecha de corte del 31 de marzo al 31 de julio para todos y para todos los años y en adelante, ¿no? Una de las cosas que siempre se han tratado de sujetarse los del Minedo y los especialistas es el que consideran que los padres de familia que están en lucha están equivocados, porque es un tema de psicología de los niños y que de repente pretenden acaso que los niños terminen a los 14 o 13 años. No, en ningún modo alguno. Un niño que, por ejemplo, se hubiera nacido el 30 de junio y se logra matricular en primer grado, ese niño va a terminar a los 16 años con 8 meses. O sea, es absurdo. Acá nadie quiere que los niños terminen a los 13, 14 o 15 años, ni siquiera a los 16. Les repito, el niño que cumple 6 años el 30 de junio y se logra matricular en primer grado, va a terminar a los 16 años con 8 meses. Así es. Tú has tenido la oportunidad de ver las realidades en otros países. Yo recuerdo que en un entonces, en uno de los programas había manifestado, por ejemplo, de que Cuba era considerado como la mejor educación a nivel latinoamericano. Finlandia es a nivel internacional. ¿Cómo es el caso de Finlandia y de otros países que puedas tú señalarlo? Bueno, el caso finés en principio es no se debe confundir, ¿no? Porque las realidades y las nomenclaturas son diferentes. Muchas veces se dice de que en Finlandia los niños ingresan a los 7 años. Oh, correcto, ok, de acuerdo, pero lo que se inicia no es que los niños empiezan al colegio a los 7 años. Lo que se inicia a los 7 años es la educación básica, que es diferente a la nomenclatura que nosotros tenemos acá. Por darles una idea, la educación básica ya en Finlandia es de 9 años, pero no es que es la educación básica es la primaria de acá, sino que allá los 9 años ya implica la educación primaria y la educación secundaria equivalente de acá. Entonces los niños en Finlandia, su educación secundaria prácticamente la están terminando a los 15 años con 9 meses, máximo a los 16 años. A los 16 años ya los niños pueden inscribirse, ¿no?, en el área tecnológica para dedicarse al laboral, o en el área, digamos así, de ciencias puras, que son los primeros cursos de la universidad. Entonces, son realidades diferentes. Y por otro lado, también no hay que olvidar de que antes de la educación básica escolar de Finlandia existe el sistema preescolar, que entran los niños a los 6 años. Así es. Y antes del preescolar incluso existe la educación inicial temprana, que se inicia a los 6 meses. Y en Finlandia la educación inicial temprana tiene bastante acogida con los padres de familia. Los padres de familia son bien responsables con sus niños y casi el 90% de padres lo tienen a sus niños durante 5 años en esas educaciones iniciales. Y finalmente, recordemos que en Finlandia las clases empiezan en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, y sin embargo los niños pueden cumplir la edad correspondiente hasta el 31 de diciembre inclusive. Es decir, el propio Finlandia tiene 4 meses después la fecha de corte con respecto al inicio del año escolar. Hay, digamos, experiencias de jovencitos exitosos y que han terminado posiblemente a menos de 16 años y que de repente son excelentes profesionales. Sobre esto podríamos conversar después de la pausa, ¿te parece, Edwin? Bien, Okay, después, correcto. amigos, del descanso, continuamos con el programa.
tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene esos mensajes, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Bien, continuando con el programa, tenemos aquí la presencia del ingeniero Edwin Córdoba, padre de familia, que dirige la página web Hagamos que Nicole vuelva al colegio. En nuestra conversación, Edwin, estábamos analizando un poco acerca de la lucha que vienes brindando ya hace algún tiempo. Y también habíamos manifestado como que se sustentan equivocadamente, creemos, que el hecho de poder un niño terminar, entre comillas, a una edad temprana, de repente va a ser un niño fracasado. ¿Qué casos tienes tú para exponer todo lo contrario, Edwin? Bueno,
Durante todos estos años si uno revisa, ¿no?, los exámenes de admisión a las principales universidades del país, uno va a encontrar de que siempre los niños que ingresan en primeros puestos pues son niños que tienen edades que fluctúan entre los 15 años y 16 años, ¿no? Entonces, por ahí ya nosotros nos damos una idea de que no es totalmente correcto eso, que esos niños van a ser fracasados. Tenemos el último caso, ¿no?, de este niño, hijo de profesores, que vive en San Juan de Lurigancho, que ocupó el primer puesto en la UNI. Entonces, se trata del niño Orlando Manuel Reinaga Chumpitas, que acaba de cumplir 16 años. Entonces, ha cumplido 16 años recientemente y ingresó en primer puesto en el último examen de admisión de la UNI. También tenemos que considerar de que nosotros, casi todos los presidentes profesionales que existen en el país, hemos estudiado con la norma del 31 de julio. Así es. Yo he estudiado también con esa norma. Y muchos son exitosos. Y todo, bueno, yo soy un joven empresario, ¿no?, que genero trabajo. Nada frustrado. De frustrado creo que no tengo nada, ¿no? Y muchos de estos congresistas, los presidentes de la República que ha tenido este país, todos han estudiado con esa norma. Entonces, salvo que opinen que seamos una generación de frustrados, pues no se justifica lo que manifiesta el Ministerio de Educación. Claro, y gente que bajo ese régimen o ese criterio de que la edad sea hasta junio, pues han hecho mucho por nuestro país y siguen haciéndolo. De repente encontramos ingenieros, científicos, en fin, ¿no?, profesionales de renombre que de una u otra manera muchos acuden por los buenos servicios que puedan dar. El Ministerio de Educación puede fácilmente solucionar este problema si busca esa información. Esa información es fácil para el Ministerio de obtenerla. Así como es un tema de razonamiento, ¿no? Así como que también es un tema de estudio tan sencillo de hacerlo. El Ministerio de Educación tiene todos los elementos para poder hacer un estudio y dilucidar ese tema. Claro. Se ubica a los niños de acuerdo a su fecha de nacimiento. Ubiquemos a los niños nacidos en el mes de marzo. Ubiquemos a los niños nacidos en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio y en el mes de julio. Entonces, en función a los números de niños que se tengan, se les evalúa cómo se les ha ido en los años posteriores. Entonces, si determinamos que las tasas de repitencias o de problemas de dichos niños, de acuerdo al mes, se ven incrementando, por ejemplo, de repente si la tasa de repitencia de los niños de marzo es del 10% y los de abril es del 30%, entonces podríamos... Ya no ¿Quién se va a negar? ¿Quién se va a negar? Ya no ¿Para qué voy a luchar yo? ¿No? Claro. Pero si por el contrario se demuestra que si un niño nacido en marzo la tasa de repitencia es del 10% y lo de abril su tasa de repitencia es del 5%, entonces quedaría demostrado fácilmente que el de un mes u otro mes no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Claro, es un tema de estadística, así de simple, ¿no? Tan sencillo como eso, que cualquiera lo puede comprender, pero que al ministerio no se le ocurre hacerlo. Yo creo ya por una cuestión de terquedad que se les ocurrió poner la fecha del 31 de marzo y simplemente no quieren dar su brazo a torcer. En este momento hay una lucha que se está haciendo. Como le dije al principio, en estos momentos se está llevando a cabo, al igual que cada año, la elaboración de la norma de desarrollo educativo para el año siguiente, que en este caso es para el año 2017. Entonces, en estas semanas estamos generando un movimiento de fuerza a través de plantones en los medios de radio televisión, ¿no? Hemos estado en RPP el día de ayer, el día de hoy estamos convocando a los padres de familia a las 8 de la noche en Canal 5, el día de mañana vamos a estar en Canal 4, el día lunes vamos a estar en el Congreso de la República, por cuanto el lunes 5 de septiembre ha sido citado el Ministro de Educación, entonces queremos recibirlo al Ministro de Educación, vamos a recibirlo con nuestros hijos y hacerle notar de que nosotros seguimos en la fecha de corte, nuestros hijos ya están en grados superiores y no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo litigando con el Ministerio de Educación. Y si nosotros asumimos que el gobierno de PPK lo ha invitado nuevamente a Saavedra que continúe en la cartera, habría que preguntarle a Saavedra bajo qué régimen estuvo cuando era estudiante, ¿no?
Excelente ¿No es pregunta. cierto? Habría que saber él bajo qué régimen estuvo Claro. y qué edad de nacimiento tiene Saavedra, porque de repente él también estudió con una edad que si nació de junio, estudió sin problemas, Claro. y sin embargo viene a generarle problemas a los niños de la actualidad. Así es, ¿no? Cuando en realidad ahora los niños más pequeños, tecnológicamente hablando, son los que dominan más ese tema, más que los adultos, ¿no? Es que se debe dar cuenta de que la educación se va desarrollando y se va actualizando. Acababa de leer justamente, volviendo al tema de Finlandia, que allá los niños empiezan, antes de aprender a escribir, y empiezan a teclear. Es decir, a los 5 años a los niños se les da su tablet, se les proporciona una tablet, y los niños empiezan a teclear antes de siquiera aprender a hacer los gráficos del idioma, ¿no? Entonces, por ahí también hay una confusión, porque se dice de que en Finlandia los niños les enseñan lenguaje a los 7 años. Oiga, no es correcto que los niños empiecen a lenguaje o empiecen a hablar a los 7 años. Los niños a los 5 años ya manejan 3 idiomas, manejan el finés, el sueco y el inglés, tienen la base inglés. O sea, 3 idiomas a los 6 años. Si vamos a copiar una currícula de un país, pues copiémosla completa, ¿no? O sea, todo su sistema, qué sé yo, darle alimentación a los niños, darles mejores remuneraciones a los profesores. O sea, tiene que, si se copia un modelo de un país, debe copiarse completo y no solamente una parte. Pues. Yo estoy seguro que nuestros amigos televidentes, cuando escuchan hagamos que Nicole vuelva al colegio, esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de preguntarte, Edwin. Nicole, ¿cómo va Nicole? Nicole es una buena estudiante. Actualmente está ya en el 2º grado de su salón. En primer grado obtuvo puras As. En el 2º grado, en sus 2 bimestres, también tienes As. O sea, no es la mejor alumna de su salón, pero tranquilamente pues está en el tercio superior y está un poco más, ¿no? O sea, Claro. Muy buena alumna, mi hija. Entonces valió la lucha, Edwin. Valió la lucha, hermano, porque no sabes tú lo que implicaba mi hija cuando quisieron hacerla repetir y que ella me dijera, papito, ¿cuándo voy a ir al colegio? Era increíble para mí. Claro. Era increíble. Tuve que engañarla a mi hija, pero finalmente logré que el 1 de junio recién le permitan asistir a clases, y a pesar de haber faltado 3 meses a clases, fácilmente se pudo adaptar al salón que ya le llevaban ventaja. Y lo absurdo, por ejemplo, ahorita en su salón ella es la menor en edad, pero ella hacen su cumpleaños, ella le hemos celebrado este año sus 7 años, y todos sus amiguitos celebran sus 8 años. Y sin embargo, ella no es la más afectada, ella no la hacen bullying, no es que esté triste, nada, ella es una mejor alumna, es coordinadora incluso de su grupo de aula. Aparentemente como que tu lucha debió de terminar, pero sigue la lucha apoyando a los diferentes padres de familia que tienen este tipo de dificultades. ¿Cuántos casos has podido tú, digamos, plasmar todo aquello que aprendiste en esta lucha para que los padres puedan de alguna forma también sentirse agradecidos, ¿no? En forma directa, en la cual personalmente yo me he acercado a los colegios, a incentivar a los directores a facilitar los estudios de estos niños, o acompañando a los padres al Ministerio de Educación a presentar sus cartas y otros, aproximadamente cerca de 200 padres. Pero sin embargo, a través de la página web, a través de múltiples llamadas telefónicas, los padres, ya creo que muchísimas, miles de personas conocen mi número telefónico. Me llaman por teléfono a razón pues de 5 o 6 padres por día, o sea, son varios miles a los cuales consideramos que los hemos apoyado, y siempre nos agradecen por haber logrado que sus hijos logren regularizar sus matrículas. Un padre de familia con una dificultad con su hijo, ¿cómo acude a ti? Me deja un mensaje en la página web, ¿no? Y si su caso realmente pues consideramos que los podemos apoyar, les facilitamos nuestro número telefónico. ¿Cuál es? El 9887-59372, y como RPM con numeral. Se comunican con nosotros a cualquier hora del día y nosotros los apoyamos, ¿no? Tenemos la facilidad, como le dije, de tengo una pequeña empresa en la cual dispongo de tiempo y nunca me he negado a ningún padre que me lo ha pedido. Bueno, Edwin, queremos agradecerte por esta lucha que vienes brindando de una manera desinteresada, porque en realidad aquí es lo que nosotros esperamos de la sociedad, que haya
más personas como tú, en el cual sin ningún tipo de interés pues vienen apoyando a otros padres de familia que tienen esas dificultades. Te deseamos suerte de aquí en adelante, ojalá que esto termine en buen puerto, ¿no? Y que el Minedo se dé cuenta pues que los errores hay que rectificarlos. Gracias, Williams, y quiero terminar haciendo un llamado a los padres de que no se rindan. Realmente la lucha contra el Minedo es difícil, toma tiempo y tal vez les cueste un poco de dinero en las cuestiones legales, pero se logra. Háganlo por sus hijos. No es justo que los niños los hagan repetir de grado. Eso no se lo recomiendo a nadie. Gracias, Williams. Bien, y con este mensaje que acabamos de escuchar, entonces damos de alguna forma una manera de poder señalar aquí desde nuestro programa acerca de que, si bien es cierto, este programa está auspiciado por la Asociación de Colegios Privados de Lima, nosotros no nos mantenemos ajeno a la preocupación de los padres de familia, y porque consideramos que los actores de la educación no son solamente profesores, directores y promotores, sino que también incluimos a los padres de familia. Es por eso que en este programa damos un momento especial para que los padres de familia manifiesten este tipo de situaciones que vienen brindándose hasta la actualidad. Bien, cambiando de tema, el día de hoy tenemos un segundo punto también muy importante que de alguna forma nos hace ver que el Ministerio de Educación tiene un gran problema, el poder sacar normas que lejos de mejorar una situación la empeora, y creo que de esto vamos a hablar después de la pausa. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes
que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, Irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. dale un giro a la política. Machak politikanak kutta yanyan. Dale un giro a la política. Bien, regresando nuevamente al programa Mundo Educativo. En esta segunda parte hemos querido hacer un comentario acerca de lo que se viene tejiendo en estas últimas semanas, específicamente desde hace más o menos 10 días, en el cual el Minedu está manejando un borrador que afecta directamente hacia los colegios privados. El programa anterior se analizó también este tema y el día de hoy vamos a volver a tocarlo porque creemos de que situaciones como esta debemos de tomar acciones rápidas. Después vamos a poder conversar con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima y creo que vamos a, antes de empezar de la entrevista, vamos a ver este video para recordar. Todo el mundo tiene que estar ya en quinto de media a los 10 años de edad. Y entonces, eso no puede ser, en lugar de decir, bueno, vamos a legislar para permitir que haya innovación, permitir que los colegios desarrollen sus metodologías, sus propuestas, sus criterios, los que son privados tienen el derecho de plantear los suyos, los públicos ayudarlos a que sean más autónomos, te dicen no. Pero hay una gran cantidad de colegios que se aprovechan, que extorsionan, que estafan, que etcétera. Sí, claro, entonces hay que controlar a todos. Rateros, entonces te hacen lo que ocurre con tantas otras instituciones, con la SUNAT, con INDECI, que los transgresores se ríen de las normas porque igual van a seguir transgrediendo y van a encontrar la manera vía coimas, vía amparos, lo que fuera, de que no les haga nada. No hacen declaraciones y los que juradas, son más serios y los que son más formales y los que son más institucionales vienen y por cualquier detallito les quieren multar, los quieren sancionar. ¿Cómo puede haber aliciente a la innovación partiendo del principio de que no hay nadie que sea capaz de hacer las cosas bien? Dicho sea de paso, para contestar la pregunta que tú planteabas, Fernando, sobre ejemplos, en este momento se está discutiendo un borrador de reglamento de educación privada en el Ministerio de Educación, que es un horror, a tal punto que el Consorcio de Colegios Católicos, que congrega 800 colegios privados, le ha pedido al ministro, por favor, pon gente idónea manejando esa comisión, porque la mayoría del reglamento está enfocado en sanciones, multas, y además una prerrogativa bastante libre para los funcionarios para decidir quién está en falta o no y qué multa le pones. Es decir, en lugar de decir vamos a hacer un reglamento de educación privada que aliente la educación privada, que aporte innovación, que difunda sus desarrollos, vamos a darle facilidades para que aquel que tiene experiencia en currículo haga un currículo interesante, aquel que tiene experiencia en evaluación haga evaluación, el que tiene experiencia en enseñanza de inglés o en arte, que son cosas que le interesan al Estado, que haga la innovación y le ofrezca al Estado el producto de su experiencia. Lo que hacen es controlar, sancionar, multar, y entonces con un criterio así nunca vamos a tener pues incentivar una vanguardia. Bien. ¿Qué les parece ese comentario? Y ahora
El diario Gestión dice: faltas en colegios privados podrían llevar a la cárcel a sus propietarios. Hemos invitado al presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, el señor Edgardo Palomino Guamanchumo. Profesor Edgardo, bienvenido al programa. Buenas noches. Esta vez tocando el tema que corresponde lo que acabamos nosotros de ver en el video. Opiniones referente a esto. Una vez más, el Ministerio de Educación pretende emitir normas sin que sean normas a las cuales se haya convocado a los actores de la educación, para que vía consenso salga una norma bien elaborada que pueda ser aceptada, ¿no?, y respetada por todos. ¿Considera que también, como León Trachtenberg, es un horror este borrador? He leído el proyecto de reglamento para las instituciones educativas privadas y es un reglamento mucho más inflexible, sancionador, ¿no? Y yo podría decir lo siguiente: si nosotros queremos cambiar la educación en el Perú, que ya no siga ocupando los últimos lugares, examen PISA, ¿por qué seguimos haciendo las mismas cosas? ¿No? Definitivamente algo está haciendo mal el ministerio, por lo cual los resultados que vemos hacen que el país sea un país en el cual no hay tecnología, no hay innovación, si bien hay un emprendimiento, pero ese emprendimiento tiene un techo, ¿no? Si el reglamento de las instituciones educativas privadas, ¿no?, se va a dedicar solamente a sancionar, ¿no?, no es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos un reglamento, ¿no?, que más bien que nos diga que tenemos que instaurar cursos de investigación, de innovación desde inicial, ¿no?, que tenemos que hacer de manera obligatoria los clubes de ciencias, ¿no?, que tenemos que preocuparnos también de manera obligatoria por solucionar el problema de nuestros alumnos, la crisis que hay en la sociedad, que trae tanta violencia, tanta inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esos puntos fundamentales debería tener el reglamento, ¿no? Y no los tiene. Y no los tiene, ¿no? Más se dedica a un tema sancionador. Al parecer, pareciera que hubiera una política de desaparecer a los pequeños y medianos colegios. ¿Y por qué cree que quiere ese interés, entre comillas, ¿no?, de poder hacer desaparecer? Esa respuesta tendría que responderla el Ministerio de Educación, ¿no? Vemos que salen leyes como, por ejemplo, la mal llamada Ley de Protección a la Economía Familiar, ¿no?, que no hace sino incentivar la cultura de no pago de los padres de familia morosos, y al final encarece la educación. ¿Por qué? Porque esos montos que los padres de familia dejan de pagar año a año son cargados al año siguiente a los padres que pagan bien, y el padre moroso sigue abusando de esta mala ley, ¿no? Entonces, si nos preocupa, porque nos preocupa el interés superior del niño, si esa ley de protección a la economía familiar se hubiera convocado a los actores de la educación, nosotros hubiéramos propuesto, como lo que lo vamos a proponer para que haya una modificación, de que padre de familia que no puede pagar la mensualidad, ok, no se va a afectar los estudios del niño, pero el niño tiene que seguir estudiando en un colegio del Estado. Esa es la propuesta que nosotros estamos dando. Otra mala ley es la ley de los textos escolares, ¿no? Una ley populista, ¿no?, que supuestamente tenía el objetivo de bajar los precios de los textos,
al ya no recibir las supuestas comisiones que los promotores y directores de los colegios recibían de parte de las editoriales. Se metió a todos en un solo saco. Los libros no han bajado ni un sol, es más, han subido. Y el padre de familia le han dado una potestad para la cual no está preparado, ¿no? Ahora sale un reglamento mucho más inflexible, que no ataca el problema de la educación peruana, ¿no? Y si seguimos haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. Claro, a ver, en el programa anterior mencioné que habían 45 situaciones en las cuales el promotor, el director debería cuidarse para que no los multen. Habían multas de 100 UIT. ¿Eso qué significa? De que un colegio de clase C, inclusive B, con esa multa, pues ya desaparece. Claro. ¿No es cierto? A eso agregado, con el tema de la morosidad, desaparece el colegio. Entonces, ¿dónde está el incentivo y la motivación del Ministerio de Educación? Recordemos que, amigos televidentes, que el número de padres de familia que ahora están interesados en poner a sus hijos en los colegios privados ha aumentado. ¿Es así, profesor Palomino? Claro. Hay una privatización de facto en la educación privada, ¿no? El padre de familia que ahora tiene un poco más de solvencia económica está matriculando a sus hijos en las escuelas privadas porque confía más en los colegios privados, ¿no? Entonces, yo pienso de que si el Estado peruano, si el Ministerio de Educación quiere cuidar los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces debería empezar por mejorar el servicio que ellos dan. Además que está desconociendo el criterio del padre de familia, porque si tenemos a un colegio transgresor, que tenemos un colegio que no cumple las normas, ¿no? El padre de familia pues tiene la opción de retirar al niño a medio año, al primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, ¿no? O en todo caso no matricularlo el siguiente año. Y usted como presidente de la Asociación de Colegios Privados, nosotros tenemos, y creo que hay algo que reconocer, ¿no? Aquellos colegios que sí cumplen con las normas, que se esmeran en mejorar el servicio a sus clientes, a sus alumnos, que de repente presenta propuestas innovadoras, etcétera. Pero tenemos otro grupo que seguramente está funcionando, bueno, pseudo colegios, llamémosle colegios cascarones, pero que de repente están promoviendo lo que es la competencia desleal. Opinión frente a aquellas instituciones que están funcionando, pero que de repente no hacen la reglamentación adecuada o adecuándose a la reglamentación para hacer un, entre comillas, servicio. Actualmente estamos con el reglamento del año 2006, donde contempla sanciones a ese tipo de colegios. Sin embargo, hay cientos de colegios que no tienen resolución, que vienen engañando a los padres de familia. Entonces, y a la vista y paciencia de las UGELes. Así es. Entonces, la solución no está, podríamos tener el mejor reglamento del mundo, si no está en manos de quién está la aplicación de ese reglamento. Tenemos un problema en el Perú, que es la corrupción, y el Ministerio de Educación no escapa a ese mal. Entonces, nosotros estamos preocupados porque este reglamento, este proyecto de reglamento que es más sancionador, ¿en manos de quién está cayendo? Sí, ese es el tema que nos podría ahondar. ¿Por qué se preocupa mucho? Aparte de que es muy, digamos, llevadero hacia sancionar, etcétera, pero ¿qué es lo que también más le preocupa acerca de esto, de este borrador? ¿Quiénes son, en todo caso, los que estarían llevando a cabo, descubrir, por llamar así, a aquellas instituciones que no cumplen con las normas? Yo pienso que hay un grupo de colegios, ¿no?, que no está dando un buen servicio, y el Ministerio de Educación, como lo hizo en algún momento el Congreso, toman medidas atendiendo el tema mediático y meten a todos en un mismo saco.
y sacan normas que supuestamente benefician a toda la comunidad, pero perjudican a los que hacen y tienen una muy buena gestión, ¿no? Las normas deben ser bien estudiadas, deben llamar a los actores de la educación para que no afecten a los que sí cumplen las leyes. De la UGEL, me imagino que en la UGEL habrán personas que van a ir a las diferentes instituciones a ver si están siguiendo las normas o no, y tener la capacidad de poder sancionar. ¿Eso es preocupante o no? Claro que es preocupante, porque ¿por qué? Hay corrupción. Porque hay corrupción. Y no sabemos si realmente van a realizar un buen papel fiscalizador, ¿no? Así es. Y creo que de aquí nosotros hemos denunciado y hemos descubierto de que malos funcionarios en las UGELes están, digamos, promoviendo el ser ciegos, en el sentido en que dejan que una institución sin resolución siga funcionando, ¿no? Así es. Y de repente una situación así nos hace pensar que efectivamente la corrupción existe. ¿Qué plantea la Asociación de Colegios Privados frente a esta situación? ¿Quiénes son los que deberían de fiscalizar? ¿Es una persona? ¿Es un grupo de personas? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros planteamos que la fiscalización, el control del servicio debe de darse por el bien de la educación peruana, pero que se formen comisiones en la que hay un representante de los colegios privados, un representante de los padres de familia y un representante del Ministerio de Educación, ¿no? Que sea por darle un nombre, una comisión técnico mixta, por la cual sirva como filtro para estas sanciones, ¿no? Que no esté centralizado solamente en el Ministerio de Educación por las causas que hace unos momentos hemos esgrimido. Y sería una mejor garantía, ¿no? Así es. ¿Cómo se está organizando actualmente la Asociación de Colegios Privados frente a este borrador descabellado? Bueno, definitivamente cuando salga el decreto supremo, si es que no es modificado, ¿no? Nosotros no lo vamos a aceptar y vamos a proceder constitucionalmente para que ese decreto supremo sea derogado. El día de hoy han tenido una reunión, creo ustedes, ¿no? Así es, hemos tenido una reunión y es un acuerdo unánime de todos los colegios privados, de todos los distritos de Lima, ¿no? En organizarse para hacer frente a este proyecto de reglamento que le hace daño a la educación privada en el Perú. Usted hace un momento habló acerca de, digamos, las normas que salen del Minedu y que de repente es una especie de error tras error. Tenemos tema de las edades, tenemos los libros, ahora tenemos este otro. ¿Considera usted de que esto no tiene por qué salir solamente de los especialistas del Minedu, sino debería ser un trabajo en conjunto para que las normas sean de alguna forma ser enfocadas con la opinión del resto? Claro, es lo que hemos sustentado siempre. Las normas deben ser discutidas. Hay una luz de esperanza. El ministro ha dicho que va a prepublicar el proyecto. Sí, sí. Y esperamos esa prepublicación formal, porque hasta el momento nos ha llegado el proyecto de reglamento de manera informal. Esperamos esa prepublicación y que se pueda discutir y se cambie realmente los puntos que atentan contra la educación privada en el país. Bien, después de la pausa, amigos televidentes, vamos a continuar discutiendo este tema.
buenas tardes. Soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Bien, continuando con el programa Mundo Educativo, tenemos la presencia del presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, el profesor Edgardo Palomino. Profesor Palomino, mucho se ha hablado acerca de la necesidad de hacer que nuestro país sea un país en el que la tecnología y la innovación sea un punto muy fuerte. Y no solamente eso, sino que se habla el tema de emprendimiento. También sabemos que la asociación propone soluciones frente a problemas a través de un centro creado por él mismo. Háblenos un poco acerca de cómo podría ser una propuesta de trabajo la asociación para que los señores del Minedu puedan tal vez acoger de este proyecto y hacer suya y poder trabajarlo en los colegios públicos. Sí, CIESIT, Centro de Investigación y Emprendimiento Escolar en Ciencia, Innovación y Tecnología. Es el piloto que nosotros hemos empezado hace ya 3 años, que viene formando a los futuros científicos emprendedores que van a sacar adelante a nuestro país. La modalidad de este centro de investigación es que nosotros encaminamos a los estudiantes a que investiguen la problemática de su localidad y planteen soluciones. Ejemplos. Ejemplo, Distrito de Comas. Distrito de Comas, en la gestión anterior del doctor Nico, tuvo problemas de la basura, ¿no? Nuestros estudiantes, ¿no?, plantearon poder colaborar con la municipalidad en el acopio de la basura y asimismo también señalizar las calles del distrito, ¿no?, algo que no le iba a costar absolutamente nada a la municipalidad, y que la municipalidad autorizaba al centro de investigación a colocar unos postes publicitarios que tenían la señalización de las calles y al mismo tiempo los tachos de basura. Esos postes iban a ser subsidiados por la publicidad que las empresas iban a colocar en los postes publicitarios. Es una solución que no le trae costo a la municipalidad, que le permite tener ingresos a al centro de investigación para poder llegar a más niños y jóvenes. Nutrición. Nutrición. En Santa Rosa de Quibes, como en todo el país, hay un problema de desnutrición infantil, que es el problema. Es la realidad que hay en todo el país, y Santa Rosa de Quibes no escapa. Nuestros estudiantes determinaron que uno de los grandes problemas que tiene el país es la desnutrición infantil, vieron cómo se atacaba este problema en otros países, y vieron que la moringa, que es un arbusto de la India, sirve para contraatacar, para solucionar el problema de la desnutrición.
y tan es así que se han sembrado plantas productoras de hoja y de semilla en Santa Rosa de Quibes, ¿no? Con el apoyo de la municipalidad, y actualmente hay una producción de hojas y de polvo de hoja de moringa que está ayudando en los desayunos de los comedores populares y en los desayunos de los colegios del estado de esa localidad. Motivación en los alumnos porque no tienen una propuesta de trabajo que los motive hacia la investigación, robótica educativa. Uno de los grandes problemas que tenemos, pues, es que la ciencia no está popularizada, ¿no? ¿Cómo popularizamos la ciencia? ¿Cómo hacemos que al niño, al joven, le gusta la ciencia? Se detectó que la robótica educativa, ¿no?, hace que el niño se interese por la ciencia a través del juego, y es el punto de partida para luego ir dándole al niño otras capacidades para que llegue a ser un investigador. Entonces la robótica educativa, ¿no?, en sus 3 niveles, robótica mecanizada, motorizada y programable, es una solución que el centro de investigación, que nuestros alumnos plantearon para motivar la enseñanza de la ciencia y la popularización de esta en los colegios. Inglés. Inglés. Es un problema la enseñanza del inglés en el país. Se enseña inglés en inicial, primaria y secundaria, y terminas el 5º de secundaria y no sabes hablar inglés. 2 motivos principales: desmotivación por el aprendizaje de un nuevo idioma y la falta de práctica con nativos, ¿no? La falta de práctica con gente norteamericana o inglesa. El centro de investigación vio esas 2 problemas, esa problemática, y utilizando la tecnología, en este caso el Skype, que es una herramienta, un software que permite comunicarse en vivo con gente de otros países, ¿no?, se logró contactar con colegios norteamericanos que tienen el mismo uso horario, que están interesados en practicar su español. Nosotros estamos interesados en practicar el inglés. Se hicieron las conexiones y se logró 2 cosas: la motivación en los estudiantes, y lo segundo y lo más importante es la práctica con un nativo norteamericano en vivo. Bien, creo que aquí se han manifestado 2 aspectos. Uno, el poder analizar cómo es que el Minedu, por no considerar posiblemente las opiniones, y que hay gente capacitada en la entidad privada, no querer contar con ellos, no sabemos por qué razón, pero que sin embargo la situación sería diferente si es que se trabaja en equipo. Así es. ¿No es cierto? Por otro lado, creo que también podemos rescatar acerca de lo que se viene diciendo, de que la entidad pública tiene que aprender de la entidad privada y viceversa, porque hay también aspectos de la entidad pública en la cual hay que aprender. El asunto es hacer un intercambio de trabajos y haríamos de la educación en el Perú una de las mejores. Profesor Palomino, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa y tal vez tenga usted la oportunidad de poder dirigirse a los demás directores y promotores de los colegios privados que en este momento nos están viendo acerca de la lucha que viene realizando. Claro, invitar a los directores y promotores a que asuman el liderazgo en su distrito. Organícense, recurran a la asociación, que juntos y unidos vamos a poder cambiar la normatividad que le hace daño a la educación en el Perú. Bien, muchas gracias. Y es así como llegamos al punto final del programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación. Aquí, como todos los días jueves, de 8 a 9 de la noche, en esta casa, su casa de la Constitución. Hasta la siguiente semana, amigos.